¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. La demagogia y el nepotismo generalmente en política van de la mano. Este es el plan Platita de Massa. De más está decir que el plan Platita también lo ejerció en su momento Mauricio Macri con ese préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional haya dado a algún país. Explicación que Mauricio Macri hasta el día de hoy tiene que seguir dando a dónde fueron esos fondos del préstamo del Fondo Monetario Internacional, aunque dicen que fue para pagar el default o la deuda que dejó el kirchnerismo de los 12 años, etc. Pero lo concreto es que prácticamente todos lo hacen a nivel nacional y lo hacen también en la provincia y a nivel municipal. Pero fíjate, este es el nuevo plan Platita que termina dando un costo de 3 billones de pesos sobre la campaña electoral. Si esto es para intentar no acentuar más la pobreza, una pobreza que estamos cerca del 40, o la desocupación, etcétera, se podría haber hecho antes, porque esto tiene todo el olor junto con los otros políticos de otros partidos políticos, que se hace nada más que en campaña. Fíjate, 250 millones de ampliación de crédito para pymes, 269 millones para prefinanciación de exportaciones, 10 millones, 20 millones, 400 millones de pesos. Todo esto termina dando 3 billones de pesos de cara a la elección presidencial. El plan Platita, que repito, lo hicieron prácticamente todos y lo vienen haciendo prácticamente todos, ¿no? Vamos a la siguiente placa, director, y lo que tiene a continuación, te decíamos, la demagogia y el nepotismo se manifiesta en todos lados. ¿Te acordás cuando hablábamos en este mismo espacio de lo que hizo el intendente que perdió en la Calera, Facundo Rufail? Que antes de las elecciones termina incrementando la planta de empleados municipales que pasan a planta permanente en 70 empleados, incluyendo familiares. Asimismo, independientemente que se puede decir que fueron separados y por eso termina ganando Fernando Rambaldi de Juntos por el Cambio, pero lo concreto es que termina incrementando la planta de personal de planta permanente y se lo deja al próximo intendente peronista, en este caso radical, Patricia Cicerone, actual intendenta de la Municipalidad de San Antonio de Redondo, que también termina incrementando. Al encontrarse con el límite de la reelección, pone un candidato, pierde y termina, vamos que vamos, incrementando en casi un 40% en diferentes tramos que iban pasando a planta personal. Estamos hablando del 40% sobre una municipalidad que medianamente es chica. Estamos hablando de 100 empleados y en diferentes tandas terminan nombrando primero 15 que pasan a planta a planta permanente, después 17 y así van queriendo. Y lo concreto es que hoy San Antonio tiene más de 140 empleados, ¿no? Un 40%, el nepotismo a full. Y esto pasaría sin duda como una noticia más. Pero fíjate cómo se caracteriza el nepotismo en su máxima expresión. Director, los próximos decretos. Estos son los decretos por el cual. ¿Quién es David Mariel Solans? La nuera del actual intendente de San Antonio, de Patricia Cicerone, que la termina nombrando y la termina pasando a planta permanente. ¿Cuándo? Hace poco, fíjate la fecha. Debe estar por ahí la fecha. 1 de agosto del 2021, pero es la nuera, la actual nuera, la termina pasando a planta permanente. Y no está mal pasar a planta permanente. Digo, pero es la familiar y es la actual secretaria de Hacienda con un sueldo superior a 500.000 pesos por mes, ¿no? Fíjate el otro decreto. Boca Negra, Néstor Iván. ¿Quién es la actual pareja de la intendenta de San Antonio? Que de profesión óptico termina con un cargo de director del registro civil o encargado del registro civil. ¿Cuándo lo termina nombrando? Fíjate, el 1 de marzo del 2023, con un sueldo superior a 500.000 pesos. Digo, no está mal que los políticos nombren y tienen la potestad para nombrar empleados públicos, pero justo en las elecciones, justo a familiares terminan nombrando. Y hay otro más, un decreto más, que es con la otra nuera. Hasta ahora tenés la actual pareja del intendente de San Antonio, que es nombrado en plata permanente, encargado del registro civil, con un sueldo superior a 500.000 pesos. La anterior nuera que veíamos, y no nos quedamos ahí, la otra nuera, fíjate,
David Mariel Solange, también nombrada de planta permanente. Fíjate cuándo también, en el 2021, la pyme familiar. Entonces cuando nos preguntamos por qué la sociedad o cierta parte de la sociedad le da tanto crédito a un Javier Milei que hoy aparece como un mesías, ¿no? que habla místicamente con los perros y un montón de cosas, ahí está la respuesta. Ahí es donde cierta clase de dirigencia política tiene que hacer la mea culpa, de por qué, sobre todo los jóvenes, terminan votando a Milei, ¿no? O tienen grandes posibilidades de ganar la presidencia, porque no terminan haciendo la mea culpa, porque la demagogia y el nepotismo en su máxima expresión están al día.